Este proyecto de ley nace en el marco del proceso que hemos iniciado con presos políticos y con el recorrido en las cárceles para verificar las condiciones de violación a los derechos humanos que se han venido presentando. Pues por supuesto este relacionamiento nos permitió entender un problema que estaba invisibilizado, que es la realidad de los extraditables y de la manera en que está operando la extradición en Colombia. Desde el año 97 hasta el año 2015, ahora en enero, van más de 2.062 colombianos extraditados. La gran mayoría de ellos no son ni los grandes capos ni los grandes dirigentes de la insurgencia como lo quieran ver, sino que hay muchos ciudadanos de a pie que son sometidos a este trámite con procesos jurídicos bastante ambiguos, poco garantistas, bastante flexibles, bastante laxos, que están en total contravía con las garantías procesales de nuestro país y con los derechos pues, que tienen nuestros connacionales a una justicia pues, verdadera. Lo que nosotros vemos dentro de la actual formulación legal del trámite de extradición permite, pues, por ejemplo, para poder ilustrar un poco este tema, por ejemplo, que solamente con la presentación de una solicitud pues ya se empieza a hacer el trámite y no están obligados a presentar pruebas. Luego empezamos a ver casos muy tristes de gente de artesanos, mototaxistas, albañiles, gente que por homónimos estaba siendo extraditada del país y estaba sufriendo además allá también unas condiciones de poco acceso a la justicia, personas que fueron extraditadas a China y en China ni siquiera había obligación de traductor, entonces no había realmente un acceso real a la justicia, una cantidad de inconvenientes, desarraigo familiar, padres cabezas de familia, hijos que no iban a volver a ver a sus padres nunca más porque no podían acceder a los países donde estaba, una cantidad de realidades que nos movieron y empezamos a trabajar en la construcción de este proyecto de ley junto con el Comité de Solidaridad y con otros espacios que han acompañado pues también el ejercicio técnico desde la experiencia que ellos han tenido ya con el trabajo en las poblaciones penitenciarias. Determinamos también dentro de un enfoque estratégico para ese proyecto entender que hay una realidad actual que no puede sacarse simplemente como no vamos a tocar ese tema, sino que con el compromiso que tenemos y de frente había que hacerlo con el proceso de paz, teníamos que buscar incluir algunos elementos que eran fundamentales. Uno de ellos es que por supuesto quien se someta a procesos de justicia transicional, que ese fue un proceso pues, de análisis de contexto político y también de voluntad política y de compromiso político con este proceso de paz, pues no puedan ser extraditados. ¿Buscando qué? Buscando que en el marco de una justicia transicional se contribuya a la construcción de la verdad, a la construcción de una justicia en el marco de esa justicia y por supuesto también a los procesos de reparación y garantía de no repetición, de tal manera que lo que opere sea la justicia colombiana en una reivindicación de nuestra propia justicia y además para brindar las garantías necesarias también a quienes se sometan a estos procesos como un apoyo y un respaldo a la construcción de la paz. Uno de los elementos tenía que ver con la repatriación, que ese era el otro rollo que estábamos viendo estaba ocurriendo en el mundo. Algunos puntos, algunas personas, muchas, empezaron a denunciar violaciones de derechos humanos, muchos connacionales extraditados, torturas, tratos crueles, eran sometidos a penas que no correspondían con los tratados de extradición, que hay que decirlo, pues no hay tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos, está lleno de irregularidades por todos lados, no hay tratado vigente. Empezaron a denunciar también un montón de inconvenientes, el problema que tenían con las enfermedades graves, por ejemplo, y el problema para la repatriación. Entonces, bueno, generemos un marco normativo que le permita al Estado colombiano pues, tener la tranquilidad de hacer la solicitud de la repatriación, que por supuesto tiene mucho que ver con la justicia interna de los otros países, pues, porque también son países soberanos, más que nosotros. Aquí la extradición no es recíproca, nosotros enviamos a muchos connacionales al extranjero y no pasa lo mismo con los que nosotros solicitamos, eso está ya pues en unas estadísticas muy claras que solicitamos al Ministerio de Justicia. En ese proceso de repatriación también hicimos un análisis. Hombre, como nosotros estamos tratando de darle relación, relevancia, soberanía a la justicia colombiana, pues quienes estén en el exterior pagando por un delito, pues no se los exime esto de tener que responder por lo que hayan cometido en Colombia. Entonces, si hay un proceso abierto acá frente a algún delito, pues tendrían que ser solicitados para que vengan y respondan ante la justicia colombiana, que sería lo primero, para garantizar además justicia para las víctimas de quien haya cometido el delito. Esos
causales de repatriación pues fueron entendidas, y a nosotros pues eso nos parece adecuado, además para el momento político que vive el país, como posibilidad de repatriar a personas como por ejemplo Simón Trinidad, y eso sí es una de las exigencias de los diálogos de paz. Pues bueno, ya tiene el gobierno la herramienta jurídica para hacer la exigencia de la repatriación a Estados Unidos, y que por supuesto lo que operaría ahí sería el acuerdo y la voluntad política según lo que ocurra pues en la mesa de negociación de La Habana. Pero no solo eso, sino que también estamos hablando de otra cantidad de connacionales que han cometido actos, incluso actos de lesa humanidad, como es el caso de los jefes paramilitares, pues también podrían ser solicitados para que respondan en la justicia colombiana y para que contribuyan a la construcción de verdad, para que no siga silenciándose la realidad del conflicto y ese papel que jugaron ellos y muchos de los que los impulsaron en la violencia tan atroz que ha vivido Colombia en las últimas décadas. Se han recibido fuertes críticas muy poco fundamentadas, algunas de ellas muchos insultos y hasta amenazas, pero son estas amenazas de las redes sociales a las que no deberíamos acostumbrarnos. Pues yo creo que esto pasa en cualquier país, y igual daría una investigación profunda sobre quiénes son los responsables, pero más que eso, como lo que estamos tratando de contribuir tanto con este proyecto como con nuestro trabajo es a la construcción de un ambiente de paz, lo que nosotros hemos llamado es al desmonte del discurso del odio, porque evidentemente Colombia está absolutamente polarizado. Hay que decirlo, hay una población aquí que tiene el chip paramilitar en la cabeza, que tiene el chip militarista en la cabeza, que tiene el chip de la guerra en la cabeza, y haciendo llamados como a que ojalá Castaño estuviera, estos hijuetantas de izquierda todos deberían matarlos, bailan de esas cosas por las redes sociales que se enunciaron pues que no eran amenazas directas. Yo nunca lo sentí como una verdadera amenaza hacia mi integridad física, pero que nos permite evidenciar pues el discurso tan profundo de odio que está arraigado en la conciencia del pueblo colombiano y que es uno de los retos para la construcción de una paz estable y duradera. Esto es como lo que llamamos nuestra tierra, los cogimos con los calzones abajo, nadie sabe qué hacer con este proyecto. Eso, incluso yo tuve esa misma noche un debate en NTN 24 con Rangel, con el senador Rangel, y pues eran como que sí, pero como que no, y también salían otros, pero como que no, solo algunos con algunas contundencias porque no sabían muy bien por dónde se cogía esto. Nosotros logramos, pues pedimos un concepto previo del Ministerio de Justicia que fue negativo. Nosotros no compartimos los argumentos expuestos, pero pues era válido pues que ellos estuvieran haciendo esa retroalimentación. Ya han solicitado desde el Alto Comisionado para la Paz el proyecto, y bueno, el presidente del Senado ha dicho que hay asuntos, por ejemplo, como la repatriación de Simón Trinidad, que podría ser positivo y que eventualmente el proyecto de ley permitiría que ante las voluntades de Estado y ante pues lo que sea que se negocie en La Habana con este respecto pueda ser solicitado. Bueno, aquí es muy importante entender que el Congreso de la República no solo puede esperar a ser un recipiente de lo que el gobierno quiere depositar en él. Nosotros tenemos una responsabilidad y un deber con nuestro país de ser generadores de políticas, generadores de propuesta. Para los demás congresistas del Congreso de la República, tengo que decirles que hay que reivindicar nuestra autonomía y ser capaces de generar agenda política de cara a la construcción de la paz. Y para la comunidad en su conjunto, que entienda la importancia de garantizar nuestra soberanía. Y este proyecto está principalmente enfocado en eso. No hay soberanía sin justicia propia. Tenemos que ser capaces de avanzar hacia allá, también siendo garantes del cumplimiento del debido proceso. Ahora nosotros estamos teniendo consecuencias muy tristes de este mal manejo. Incluso para el Estado colombiano hubo recientemente una sanción, 400 millones de pesos pagó el Estado por una extradición mal hecha, y eso ocurre todos los días, y a nuestros connacionales que también son colombianos los están violentando en buena parte del mundo. Entonces los invito a que apoyemos este proyecto, a que lo leamos, a que lo entendamos en su amplitud, entendamos que aquí pues no hay nada soterrado, oscuro, ¿no? Pues que hay apoyo al proceso de paz, pues que eso no es nuevo, eso es un asunto de voluntad política, de decisión política, y no hay nada de qué avergonzarse si quieren. Entonces, si quieren presentar como negativo que un proyecto de ley apoye el proceso de paz, pues se están equivocando muchísimo, porque eso no es un asunto que sea ni oscuro ni raro, sino que es una posición política clara con el compromiso con la construcción de la paz y la superación de un conflicto que ha generado muchísimo dolor y muchísimas víctimas en nuestro país.